Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestra quinta temporada del podcast Tiempo de Bienestar. Como siempre, de los estudios de Cero un Elefante y con un gran invitado que los vamos a presentar. Pero antes, una invitación para que no nos olviden, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchos invitados y muchos temas importantes que ustedes consideren. Bueno, primero voy a invitar y hacerle la invitación general a Enrique. Muchas gracias, Enrique Méndez Benavente. Muy bien. Fonoaudiólogo y además docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad Católica. ¿Estoy lo correcto? Sí, completamente. Súper. Bueno, muchas gracias por venir, Enrique, por estar con nosotros. Vamos a hablar de un gran tema, que es traqueotomía. Y antes de todo, saber un poquito cómo llegaste tú a esto, a la neurorehabilitación, al trabajo con personas traqueotomizadas. ¿Cómo fue tu recorrido? A ver, ha sido un recorrido obviamente largo en este periodo de tiempo. Llegué de a poquito, siendo interconsultor de una clínica hace 15 años atrás, mucho tiempo, cuando los fonoaudiólogos que nos dedicábamos al área de adultos éramos pocos en general, versus lo que es siempre la masa que se dedica a pediatría. Claro. Y de a poquitito me fui insertando en la UCI, viendo ciertas interconsultas, evaluando pacientes y de repente empezaron a llegar también pacientes traqueostomizados. En esa época no se formaba en pregrado, no había nada. No teníamos idea, con suerte nos decían el paciente traqueostomizado va a tener trastornos de la deglución. Y al principio lo hice con harto miedo, la verdad. Y yo siempre le digo eso a mis alumnos, mis alumnas y alumnes, que al principio da un poco de miedo. Siempre te dicen que el área de deglución es como la que está más relacionada con, o la que si te mandáis un condoro, sí, la más sensible, por decirlo de alguna manera, porque estás en un área más delicada del paciente. Y así de a poco me fui insertando, empecé a ver mis pacientes de a poco, empecé a formarme más en el tema, estudiar por mi cuenta. Y así nos fuimos, con mi equipo insertando más en lo que es la rehabilitación de pacientes traqueostomizados. Al principio los médicos que trabajaban en la clínica traqueostomizaban re poco a los pacientes, sobre todo porque una vez un médico me dijo, ¿y cómo se va a rehabilitar? Como que no había esa concepción de que el paciente traqueostomizado iba a quedar traqueostomizado para siempre. No estábamos visibilizados. No estábamos visibilizados y no estaba visibilizada la rehabilitación de estos pacientes, y se fue visibilizando de a poco. Con los que empezamos de a poquitito a insertarnos más. Un tiempo también trabajé en una mutualidad donde todos los pacientes que veía eran pacientes traqueostomizados. Y ahí de a poco uno se va insertando en este mundo. Ese fue como el camino. Muchas resistencias al comienzo. Esa historia que comentas es muy buena. ¿Hubo mucha resistencia? No, afortunadamente trabajo en una parte donde son bien abiertos a la intervención y a la rehabilitación en general. Pero al principio fue irlo dando a conocer, por lo menos donde yo trabajo. Y como te digo, también tuve el contraste de que trabajaba en una mutualidad donde todos los pacientes casi estaban traqueostomizados. Entonces ahí tenía que ver mucho y de a poquito uno va agarrando también confianza. Al principio uno se siente más inseguro, es más complejo, igual que me imagino cuando tú empezaste a atender niños también al principio fue... Todos estamos así como, dicen por ahí que los primeros 100 personas que uno atiende debería devolverle uno el dinero. Es como, porque hay mucho de eso. Por suerte tenemos un área de práctica. Claro. Eso nos ayuda. ¿Y algún consejo, ya que ambos somos docentes, para los chiquillos? A lo mejor tenemos varios estudiantes de fono que están ahí y dicen, a mí me gustaría trabajar así como trabaja mi profe Enrique. Que se atrevan y que se formen. Ahora hay más instancias para que se puedan formar, hay diplomados, también hay más conocimiento en general de lo que es un trabajo con un paciente crítico, y también de la importancia de la rehabilitación. Y eso va muy de la mano, y yo creo que siempre se va a marcar un antes y un después, en todo, que con respecto a la pandemia. Sí.
Yo creo que marca un antes y un después, obviamente en la vida de todos, y en ese contexto empezó a haber mucho paciente traqueostomizado, mucho, porque la mayoría de los pacientes, como ustedes saben, requerían tiempos de Sí. internación prolongados, estaban mucho tiempo con intubación orotraqueal, estaban mucho tiempo ventilados. Entonces el procedimiento para lograr sacarnos más rápido de la UCI era traqueostomizarlo. Claro. Entonces ahí yo creo que se abrió un campo laboral bastante importante para los colegas y también se masificó el hecho de que tengas que tener manejo en paciente traqueostomizado. Porque hoy en día, si uno lee los avisos publicitarios Sí. de los cargos de, digamos, de hospitales, en casi todos te piden manejo de Sí. paciente traqueostomizado o acreditar ciertas horas de formación en el tema. Exacto. Que me parece muy bien ese punto. Sí, pues de todas maneras. Sí. ¿Y quién es el equipo que trabaja en este usuario con esas condiciones, Enrique? Trabajan, bueno, kinesiólogos que obviamente tienen un rol muy importante Sí. en todo lo que es el manejo respiratorio, el manejo del ventilador, terapeutas ocupacionales que trabajan todo lo que es el posicionamiento del paciente, la prevención del delirium, que también es un tema muy Sí. importante hoy en día. Sí. Y nosotros los fonoaudiólogos, pues básicamente el mismo equipo de rehabilitación. Los que nos dedicamos a rehabilitación propiamente tal, pero ahí detrás está todo el equipo de médicos, enfermeros, TENS, qué sé yo, tecnólogos médicos, en fin, químicos farmacéuticos también, Sí. que cada vez están más insertos en el mundo de los pacientes críticos. Sí. No, buenísimo. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas. Ahí tú trajiste además algunas cosas que yo creo que a la gente le va a gustar mucho para entender este concepto que no se ve muchas veces. ¿Ya? Claro, Entonces, aunque no venía preparado. no venías preparado. No venía preparado. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es una traqueostomía, Enrique? ¿Y cuál es el procedimiento quirúrgico a grandes rasgos de su instalación para que la gente lo sepa? Ujú. Bueno, la traqueostomía o el procedimiento en sí es una apertura de la vía aérea inferior para favorecer el paso del aire. Hay que pensar que el trayecto de la vía respiratoria incluye un espacio que se llama espacio muerto respiratorio, que es donde no hay intercambio gaseoso. Entonces el aire tiene que ingresar por la nariz o por la boca hasta llegar a los pulmones y eso es todo un trayecto. Entonces lo que hace la cánula de traqueostomía es acortar ese trayecto. Es un bypass a la vía aérea superior. Y los procedimientos, bueno, obviamente lo tiene que hacer un cirujano, claro, o un otorrino. Y las técnicas, o sea, las dos técnicas descritas es la técnica percutánea y la técnica quirúrgica. Claro. En general en UCI ahora se está ocupando más la técnica percutánea, ¿ya? Pero esas son las dos técnicas utilizadas y esto se posiciona a nivel de los anillos traqueales. ¿Para qué? Para lo mismo que le había mencionado, que es favorecer el tránsito, en este caso, del aire. ¿Ya? Ahí la técnica, como les digo, lo deciden. Algunos otorrinos son más propensos a hacer quirúrgica. Claro. La quirúrgica se tiene que hacer en pabellón. En ese sentido, un procedimiento un poco más complejo porque se tiene que desplazar al paciente. Y la técnica percutánea se puede realizar en la misma habitación del paciente en UCI. Por eso está siendo más ocupada. Para que la gente sepa, ¿ambas intervenciones requieren sedación total? ¿Son ambulatorias? ¿Cuál es el proceso, así a grandes rasgos? La quirúrgica es en pabellón. En pabellón. En pabellón. Y la técnica percutánea puede ser en UCI, pero son técnicas que se deben realizar con el paciente hospitalizado. No es una técnica que tú puedas realizar de manera ambulatoria porque igual está exponiendo la vía aérea. Exacto. Y eso es complicado, más difícil. Puede haber algún contratiempo o algo que pase en el procedimiento, claro, que se necesita que esté en una clínica, en un hospital, porque de lo contrario no van a tener las posibilidades como de poder solucionar ese contratiempo. Exacto. Entonces, por eso es paciente hospitalizado. Y esto va desde todo el ciclo vital, desde un bebé hasta una persona mayor. Sí. Para también la gente conozca eso, porque a veces como que se liga lo que decías tú.
este COVID que nos puso en evidencia, la gente veía a estas personas así, perdón lo vulgar que voy a decir, con esta especie de tubito que tenían acá, Ujú. y ahí como que se hizo evidente este hecho, porque antes la gente desconocía, yo creo que mucha gente sigue desconociéndolo, ¿ya? Pero lo puedes encontrar en todo el ciclo vital. Sí, por supuesto. Yo no trabajo con niños, Ujú. pero hay niños que tienen enfermedades respiratorias crónicas, que son traqueostomizados, que están en su casa, eh, y, eh, y desde personas mayores. En general, no sé si se hace en personas mayores, pero a veces hay un poco más de reticencia al Sí. tema por la edad, Sí. ¿ya? Y porque, como te mencionaba anteriormente, está esa concepción de que el paciente va a quedar traqueostomizado para Toda la vida. siempre. Ujú. Y obviamente eso fue cambiando con los procesos de rehabilitación, porque se demostró que un paciente traqueostomizado podía ser de manera temporal, Claro. ¿ya? No necesariamente una condición permanente. Y ahí fue donde apareció la válvula unidireccional o válvula de fonación, que fue, o sea, el gran cambio en realidad Sí. desde el punto de vista de la rehabilitación. Sí. También se empezaba a trabajar con cánulas con puerto subglótico, ahí la puedo Las mostrar. vamos a mostrar, sí. Y eso también fue un cambio, porque se pudo estimular a los pacientes de otra forma. Fue más fácil también el proceso de aspiración que tienen los pacientes Sí. traqueostomizados. Y de a poquitito se fue generando algunos cambios, y también que fueron de la mano con una mayor dotación, por decirlo de alguna manera, de fonoaudiólogos que trabajaban en UCI. Pues hay Sí. colegas que también trabajan con pacientes intubados. Sí. Yo evalúo solo pacientes intubados, pero hay colegas que se dedican propiamente tal, como la Belén Briceño, Exacto. qué sé yo, Rodrigo Rodrigo. Tobá, que trabajan ya desde que el paciente está intubado, y es un área que obviamente cada vez más va a ir ganando más terreno, porque se ha demostrado que sirve. Sí. Sí. ¿Ya? Pero obviamente faltan estudios, pues no es muy fácil hacer un estudio en este tipo de No. pacientes, aprobación ética, Hay etc. mucho filtro, Sí. y es entendible también, es entendible. Vamos, te voy a hacer una pregunta para que muestres aquí todo lo que trajiste también. ¿Qué condiciones médicas recomiendan o qué se recomienda desde la bibliografía, desde la evidencia, una instalación de una traqueostomía? ¿Cuándo se tiene que hacer eso, Enrique? A ver, está indicado en varias circunstancias clínicas, por decirlo de alguna manera. Si uno ve, la mayoría de los pacientes traqueostomizados son pacientes que pasaron por la UCI, que estuvieron mucho tiempo con ventilación mecánica y por ende intubados, que se sabía que iban a tener periodos de ventilación muy largos. Perfecto. Entonces, el mecanismo de disminuir la laceración a nivel laríngeo, la comodidad del paciente, etc. Y fue la instalación de cánulas de traqueostomía, porque se vio que el uso de cánulas de traqueostomía favorecía el weaning. ¿Qué es el weaning? Si uno lo traduce, Exacto. es destete, ¿ya? El destete que va teniendo el paciente, que es progresivo del uso de ventilación mecánica. Entonces se vio que las cánulas de traqueostomía favorecían ese proceso, porque yo tengo que pensar que una cánula de traqueostomía en cierta manera facilita el trabajo respiratorio. Claro. ¿Ya? Porque lo facilita porque no disminuye el espacio muerto ventilatorio, ¿okay? Y permite un ingreso más directo del aire hacia la vía aérea inferior. Esa es como la gran condición. Entonces nos encontramos con un usuario crítico con requerimientos respiratorios que él no puede hacer de manera independiente. Claro, porque el paciente puede seguir siendo ventilado, y hay pacientes que son ventilados, digamos, toda su vida por la cánula de traqueostomía. Bueno, esa es la principal manera. A mí de repente se me va la onda porque tengo mucho déficit atencional. No te preocupes. ¿Ya? Pero volviendo a la pregunta, la principal condición son los pacientes con intubación orotraqueal prolongada, pero también se usa en pacientes con cirugía de cabeza y cuello, se utiliza en niños con enfermedades crónicas, se utiliza en pacientes con a veces enfermedades neuromusculares, etc. O sea, igual es un procedimiento bastante utilizado. Lesionados medulares, También. ya pacientes con lesiones medulares altas, que van a requerir estar ventilados, inclusive algunos el resto de su vida.
Entonces, tenemos varias condiciones importantes a considerar. Sí, hay varias condiciones como te explicaba. Perfecto. Te hago una otra pregunta. ¿Cuáles son los cuidados en relación a la instalación y la mantención de una TQT? O sea, siempre el principal cuidado es que tiene que permanecer permeable. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tenga algún tapón de secreciones, algún tapón mucoso, imagínate, le está bloqueando la vía de acceso al aire. Entonces eso es muy importante mantenerla permeable. Ese es un cuidado básico. Por otra parte está la higiene que tiene que tener periestoma. Estoma es la apertura por la cual se introduce la cánula de traqueostomía. ¿Ya? Mantener siempre la cánula limpia, ocupar filtro, que ahí lo vamos a mostrar. Para mantener humidificado el aire, disminuir la probabilidad de que el paciente haga algún tipo de infección de la vía respiratoria, que obviamente por la condición y por tener un contacto directo hacia la vía respiratoria, es bastante alto el porcentaje de pacientes que se pueden colonizar por algún microorganismo. Una pregunta, a lo mejor pensando en la gente que nos está viendo, Enrique. ¿Una persona con traqueotomía se puede ir a su hogar? Por supuesto. O sea, hay pacientes que, como te explicaba, son pacientes traqueostomizados crónicos. Y en general hay programas de atención domiciliaria para este tipo de pacientes, en los cuales se educa mucho a la familia, ¿ya? O sea, la familia tiene que saber cómo aspirar a un paciente, ¿ya? Tiene que saber si tiene alguna urgencia, qué hacer, ¿ya? A la familia se le explica porque una cánula, un periodo de uso de cánula no debería pasar más allá de un mes, 4 semanas. Ahí viene un recambio de la cánula propiamente tal. Y las familias lo hacen solo en su casa y se van manejando con el tema y se transforman en kinesiólogos, fonoaudiólogos. Sí, exacto. Como buen cuidador, que se va empapando un poco de lo que va aprendiendo de los distintos profesionales. Y eso obviamente es muy enriquecedor. ¿Y cómo has visto tú ese proceso desde las familias? Porque igual para la familia cualquier evento, encontrarse a su marido, su papá, no sé, su hermano, con esta situación de ver esto aquí extraño, ¿cómo ves, cómo lo resiente o cómo lo recibe la familia, Enrique? Al principio es difícil y al principio obviamente les genera mucho miedo. Ya es una condición que como es un poco más compleja. Sí. Es de más difícil manejo en la casa, pero la mayoría de los familiares se van entrenando, van aprendiendo y se preocupan después del cuidado, porque a veces no van a tener, hay algunos que claro, tienen hospitalizaciones domiciliarias, Claro. pero hay otros que no tienen hospitalización domiciliaria. Yo me acuerdo que en algún minuto yo trabajé en un programa de atención domiciliaria, exacto, y pude seguir como por 3 años a una familia de un paciente traqueostomizado hasta que él falleció. Y cómo era el manejo, cómo de a poco iban aprendiendo, cómo se empapaban con lo que decía cada profesional y cómo de a poco se van transformando en cuidadores cada vez más especializados, pero obviamente al principio es difícil. Inclusive uno puede decir es un poco chocante, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ver el tema de las secreciones es distinto, pues si tú no trabajas en salud no tienes por qué manejar ese tema y menos algo tan específico como el uso de una cánula de traqueostomía. Entonces un abordaje de este tipo requiere, es decir, sí o sí, una formación y un acompañamiento familiar. Sí, requiere sí o sí un acompañamiento familiar, educación a la familia, que tengan contacto con las distintas disciplinas de rehabilitación, que se vayan empapando con esto, que pierdan el miedo. Sí, o sea, es complejo, pero la familia siempre aperra, sí, en general, la mayoría, sí. ¿ya? Pero ahí van saliendo y van saliendo adelante. Y tú hablabas de algo muy interesante, que hay programas, esos programas siguen estando vigentes. Sí, siguen estando vigentes. De acompañamiento, es decir, la familia no está sola. Sí, hay programas de enfermos respiratorios crónicos. Exacto. ¿Ya? Pero hay algunos también que no entran en estos programas, pero hay... Pero cuentan con eso, para que la gente sepa, si puede recurrir a eso, puede pedirlo, ¿ya? Y desde tu experiencia trabajando en eso, ¿cómo lo evalúas? Así como críticamente, mirándolo retrospectivamente,
¿Crees que están bien guiados los programas? Siempre de repente hay carencia en términos de la periodicidad que uno tiene que tener, pero ¿cómo fue tu experiencia en este dispositivo, Enrique? No, pero yo no trabajé en respiratorio crónico. ¿No No, trabajaste en qué? yo hacía atención domiciliaria y tenía un pool de pacientes, Ah, de los cuales perfecto, habían algunos perfecto. traqueostomizados. No te puedo como entregar más datos porque en realidad no he trabajado en esos Sí. programas, pero de lo que he sabido por Mm. cursos, en general tienen un buen funcionamiento. Y Sí. como te digo, van muy de la mano con educar a la familia. También algunos casos no quedan como enfermos respiratorios crónicos, sino que entran a programas de atención domiciliaria, hospitalización, Claro. etcétera. ¿Ya? Y cada día hay más colegas que les toca rehabilitar a pacientes traqueostomizados en su casa. Sí, sí, En sí. su casa. Está cada vez más frecuente. Claro, está el mismo tema de los colegas que se insertan en la home care, Sí, sí. y ahí, bueno, afortunadamente hay un campo laboral que se está explorando cada Sí, sí, vez más. ha como florecido bastante estos home care que en realidad van con todo el equipo y por lo menos la experiencia que he tenido yo con personas, como 10 puntos, es decir, un buen abordaje, les da tranquilidad, ¿ya? El no tener que desplazar a su pareja, a su hijo, a su hermano, también les da cierta tranquilidad. No, claro, por supuesto. Y hay que pensar que también hay mucho paciente neurológico, Exacto, con dificultades de sí, movilidad, etcétera. Entonces, obviamente para la familia llevarlo a un centro de atención es complicado, es sí. complejo. Y tiene un costo además, que no es menor. No es menor. No es menor. Te hago otra pregunta en relación a esto mismo. ¿Cómo se alimenta y se comunica una persona con TQT? Buena pregunta. Sí. Eh, Pero a lo mejor podríamos antes mostrar un poco, ya quedamos como en la mitad de nuestro programa, Ujú. mostrar, ¿qué te parece si mostramos? Ah. Claro, mostramos la imagen para que la gente sepa, porque estamos hablando de algo y ahí lo podríamos mostrar para que ellos lo puedan ver, ¿no? ¿Qué Bueno, es esto? esto es una cánula de traqueostomía. Ujú, Esto se inserta en algún anillo traqueal, ujú. ya según obviamente lo determine el cirujano. Y esto, o lo que está desde aquí hacia adentro, es lo que está inserto en la tráquea del paciente, que es lo interno, y esto ya es lo que está a nivel externo. ¿Ya? Y la persona va a ver esta zona, permiso. Eso es lo que Esto eso es lo que va a ver. Ellos no van a ver la parte interna. No van a ver la parte interna, salvo las familias que, como te dije, hacen cambio de cánula, etc. Exacto. Pero lo que se ve es solamente esto y va a depender también del tipo, la marca de cánula. Sí. ¿Ya? Esto tiene varias partes, Ujú. ¿ya? Pero dentro de las cuales la más importante, no necesariamente la más importante, pero una de las más importantes es esto que se llama CAF, ¿ya? Y el CAF se inventó para generar, principalmente para los pacientes ventilados, porque si yo le entrego presión al CAF, aunque no estaba preparado, aquí tengo mi cafómetro, ustedes van a ver que esto, cuidado, que esto en términos muy coloquiales se infla. Se infla. Yo aquí le voy a entregar presión, porque esto mide presión, pero va adquiriendo, y ahí podemos ver cómo al dar presión esto, en buen chileno, se infla. Claro. Se expande, ¿ya? Y esto se creó porque tenemos que pensar que si yo tengo un paciente que está ventilado, que conecta el ventilador mecánico a la cánula de traqueostomía, esto no tiene que fugar aire, el aire tiene que salir por acá e ingresar, o los cambios de presiones del ventilador, Exacto. ingresar por acá y salir por acá. Para que la gente entienda, perdón, la persona que tiene esto va a estar respirando por este aparato que nosotros llamamos, que estamos definiendo ahora. Claro, uno puede estar un paciente conectado al Exacto. ventilador mecánico, y hay otros pacientes que ya se destetaron del ventilador mecánico y ya no requieren más el uso del ventilador, pero quedan un tiempo más con la cánula de traqueostomía porque se tienen que rehabilitar. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, el paciente en UCI, el paciente grave, la mayoría tienen alimentación por vía no oral, Ujú. ya que ahí puede ser obviamente por sonda, puede ser por gastrostomía, ¿ya? Y los pacientes, en la medida que se van rehabilitando, la idea es que vuelvan a tener toda su función de alimentación y también puedan obviamente fonar. Un punto muy importante es que, si vamos a mirar este otro modelo,
Te tengo para que... Ya. Si yo veo este otro modelo acá, que es con la cánula inserta, acá nosotros podemos observar que el CAF, esto representa las cuerdas vocales. El CAF está bajo los pliegues vocales. Entonces, al estar abajo de los pliegues vocales, cuando yo emito un sonido necesito una presión, la famosa presión subglótica que me permite generar un sonido. Como el aire no pasa por esta vía, o sea, no pasa a través de los pliegues vocales, sino que ingresa directamente por la cánula de traqueostomía, el paciente no puede fonar mientras esté este CAF con presión. ¿Ya? Porque, no sé si no lo expliqué antes, pero obviamente el aire ingresa por acá, por la cánula de traqueostomía, y cuando quiere salir, va a intentar salir por las paredes traqueales, pero el CAF lo ocluye y hace que el aire salga también por la cánula de traqueostomía. Es su vía de ingreso y su vía de Exacto, el aire ingresa por la cánula y sale por la cánula de traqueostomía. Entonces, lo que hacemos los fonoaudiólogos para poder rehabilitar a una persona, un paciente con cánula de traqueostomía, es primero volver a sensibilizar la vía aérea superior. ¿Por qué? El aire ya, inspirar profundamente, ¿no es cierto?, es un mecanismo de ingreso y es algo que está estimulando a mi vía aérea superior, claro, desde el punto de vista de sentir cómo pasa el aire. Obviamente no lo sentimos porque es algo que hacemos de manera automática, ¿ya? Pero si yo inspiro profundamente, voy a sentir cómo pasa el aire, etc. Entonces lo que hay que entender es que este paciente pasa mucho tiempo sin ocupar la vía aérea superior. Y al no ocupar la vía superior, esto se va desensibilizando, exacto, se va atrofiando, se va debilitando, etc. Entonces lo que hacemos los fonoaudiólogos para partir rehabilitando a estos pacientes es partir con la desinsuflación del CAF o quitarle presión al CAF, claro, ¿ya? Entonces eso se hace con una jeringa, espero que no se me caiga. Te ayudo, mira, no. Ya, vamos. Dale. Entonces con la jeringa le quito la presión. Tengo que hacer que quede ahí. La quito, ¿no es cierto? Y lo que hacemos en las pruebas de evaluación es ocluir, que puede ser digitalmente. Claro. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con eso? Le estoy permitiendo al paciente que vuelva a tener presión subglótica, que el paciente pueda fonar y que estoy volviendo a sensibilizar la vía aérea superior. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso dentro de otras cosas empezamos a hacer en el mecanismo de rehabilitación, que es lo ideal que sea lo antes posible. ¿Ya? O sea, yo tengo que pensar en la rehabilitación de un paciente traqueostomizado desde el minuto en el cual se hace el procedimiento quirúrgico. O sea, hay que planificarlo y irlo haciendo con el objetivo de que se extraiga la cánula de traqueostomía, el paciente pueda respirar normalmente, el aire haga el trayecto que debe hacer, ¿ya? Y así se va generando el proceso de rehabilitación. Este globito que nosotros llamamos CAF, ¿ya? ¿Tiene cierta presión establecida o es al ojo? No es al ojo. No es al ojo. No es al ojo. Tiene una presión que va desde los 25 a los 30 centímetros de agua. Eso es como lo que se indica en un adulto. ¿Y qué pasa si yo lo inflo más? ¿Qué es lo que pasa si yo a esto le entrego más presión? La presión se entrega con el cafómetro, muy importante. Muy importante. Muy importante tener esta implante. Entonces, si yo le voy entregando más presión, ustedes van viendo que cada vez se va inflando más. Y esto puede comprimir la pared esofágica, porque lo que tenemos acá es el esófago. Ese es el camino hacia el estómago. Ese es el camino hacia el estómago. Entonces, eso puede comprimir, puede dañar las paredes traqueales, etc. Por eso tiene una presión establecida. Perfecto. ¿Ya? Que en general se piensa que en una persona adulta de un tamaño estándar, si yo le entrego 25 a 30 centímetros de agua, voy a lograr una oclusión parcial, o sea, más o menos completa. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Lo que sí aprovecho de desmitificar, ¿es la palabra? Sí. Porque antes se pensaba mucho que el CAF protegía de la aspiración al paciente, ¿ya? Protegía la aspiración porque obviamente las secreciones, el alimento en caso de, pudiese quedar sobre el CAF,
¿ya? Sí, porque la Pero, persona sigue teniendo saliva en su boca. Significa que exacto. aquí se va acumulando O restos sea, de si el su saliva. paciente tiene trastorno deglutorio, se va a ir acumulando saliva. Claro. Si no tiene buen manejo de sus secreciones, va a tener secreciones, etc. Entonces, lo que se hace con este paciente es... ¡Ay! Se me fue la onda. Estábamos hablando de desmitificar el tema de que el CAF protegía todo. Entonces, Ah, claro. No, pues eso es muy importante desmitificarlo porque hay que pensar si el contenido de saliva, de secreción está sobre el CAF, el paciente ya aspiró porque la definición de aspiración es cuando el contenido cae bajo los pliegues vocales. Entonces, la verdad es que no sirve. La creación del CAF fue para ocluir bien la vía aérea, la vía respiratoria cuando el paciente estaba siendo ventilado por la cánula de traqueostomía. ¿Ya? Entonces, lo que vamos haciendo nosotros los fonoaudiólogos es generar desinsuflaciones del CAF lo antes posible. ¿Para qué? Para volver a estimular la vía aérea superior y para ir rehabilitándola. ¿Ya? ¿Un paciente con cánula de traqueostomía puede comer? Sí, puede comer. ¿Ya? No es un limitante para el... O sea, la mayoría, eso sí que hay que considerar, muy importante que la mayoría de los pacientes que están traqueostomizados, como te había mencionado anteriormente, son pacientes que tuvieron intubación orotraqueal prolongada. exacto. Y eso tiene una repercusión a nivel del mecanismo deglutorio. Entonces, la mayoría de los pacientes traqueostomizados tienen trastorno deglutorio, no por el uso de la cánula. Ya, eso también era algo que se pensaba antes. Como que por ponerte una cánula, inmediatamente tú ibas a tener trastorno deglutorio, pero eso no es así. Si en este minuto yo te traqueostomizo, Rodrigo, bueno, primero te podrías morir, ¿ya? Pero tú no vas a tener mayor dificultad deglutoria por tener la cánula per se, ¿ya? Lo que sí, la dificultad deglutoria se genera porque son pacientes que la mayoría o son neurológicos, tuvieron intubación orotraqueal prolongada, qué sé yo, un paciente lesionado medular que no puede toser, en fin. Entonces, lo que hacemos nosotros es con la jeringuilla desinsuflamos el CAF. Aquí vamos a tener que acomodar de nuevo. Le quito la presión al CAF y yo veo que el balón que está acá se va desinsuflando. Claro. Entonces con eso yo puedo volver a estimular la vía aérea superior, ¿ya? Y si yo ocluyo, voy a obligar que el aire ingrese por la vía aérea superior y salga por la vía superior. Ya, eso es más complicado, implica un esfuerzo respiratorio mayor para el paciente. Pero para esto se inventaron las válvulas unidireccionales o válvulas de fonación, ya que se instala acá en la parte externa de la cánula de traqueostomía y tiene la ventaja que tiene una membrana que permite el paso de aire por la cánula de traqueostomía. Pero cuando el paciente va a expirar, se genera una oclusión que permite que los pliegues cordales puedan volver a tener presión subglótica y por eso el paciente puede fonar y por eso se llaman válvulas de fonación. Exacto. ¿Ya? Entonces, todo este proceso de utilizar la válvula de fonación, de desinsuflar el CAF, es responsabilidad del fonoaudiólogo. Exacto. ¿Ya? Obviamente esto yo no lo trabajo solo. No, con el equipo que estábamos Yo le trabajo sobre todo muy de la mano con los kinesiólogos. Sí. ¿Ya? Son nuestros principales aliados, es la dupla del paciente traqueostomizado. Exacto. Y ahí siempre digo, si tú estás trabajando en un lugar y no te llevas bien con los kinesiólogos o no haces trabajo interdisciplinar, estás jodido. Sí. No te va a ir bien. No va a resultar. Esto no va a resultar. No va a resultar, no. Cabro, esto no prendió. ¿Ya? Entonces, de a poco se va utilizando la válvula de fonación, cada vez por tiempos más prolongados y ahí vamos generando y vamos rehabilitando al paciente. También hay que pensar que el paciente que tiene una cánula de traqueostomía no va a tener una tos efectiva porque yo también necesito la presión sobre el golpe glótico que ¿ya? Y no voy a tener una adecuada presión para que esto se genere. Entonces, la rehabilitación de la tos y la rehabilitación de la voz y la deglución son cosas que van muy de la mano. Sí. ¿Ya? Porque hay que pensar que este paciente tiene una vía aérea superior desensibilizada y al tenerla desensibilizada no va a tener la misma manera de protegerla frente a una secreción, frente a saliva, etc. ¿Hay algún límite en el tiempo que pueda tener eso o el límite lo vamos a terminar después cuando te pregunte cuáles son las condiciones para hacer este destete?
¿Cómo no entendí la ¿Hay pregunta? algún límite? Si tú dices, no, o sea, así como hay límites para tener una sonda nasogástrica, ¿ya? ¿Hay algún límite que no, sabes que el máximo tiempo que tú puedes usar esto es tanto? Eso es lo que dicen los protocolos. O no Mira, hay un límite temporal preestablecido, sino depende de la condición más bien biomédica, respiratoria de la persona. claro, va a depender de esa condición. Ahora hay pacientes que ocupan su válvula de fonación a permanencia, Perfecto. ¿ya? Lo que sí tiene algunas contraindicaciones porque hay que pensar que el aire va a ingresar por acá, ¿ya? Y el aire se está bypaseando la vía aérea superior. Exacto. Y yo con mi nariz lo que hago es termorregular el aire, humidificarlo y filtrarlo. Sí. Entonces eso no va a estar pasando acá. Entonces obviamente pueden ingresar más microorganismos, el aire va a ser más seco, hay una posibilidad que las secreciones que el paciente tenga disminuyan su cantidad de agua y por ende se generen tapones mucosos, etc. Entonces, y para esto es muy importante que el paciente traqueostomizado tenga esto, el filtro. El filtro cumple el rol de la nariz en este caso. Ya filtra, no es lo mismo, obviamente, pero cumple más esa función y por lo menos protege también de microorganismos que pueden ingresar directamente hacia la vía respiratoria. Ya, y ahora con la válvula de fonación vuelvo a la pregunta que me hiciste. Y un paciente, por ejemplo, que está con su válvula de fonación, ¿no es cierto? Que es un paciente que va a poder toser, que que puede volver a proteger la vía aérea, es un paciente que puede ser alimentado por vía oral en la medida que se haya ido solucionando su trastorno del glutorio. Claro. No es que yo llegue, ponga la válvula y lo empiece a alimentar por boca porque van a aspirar todo. Exacto. ¿Ya? Sino que va siendo un proceso paulatino que va de la mano con la rehabilitación de la vía aérea superior, de la musculatura expiratoria, etc. ¿Ya? Pero con válvula de fonación, ya si el paciente llegase a aspirar o microaspirar y tiene una adecuada sensibilidad, debería toser, podría defender la vía aérea. ¿Ya? Y ahí nos metemos con otro tema que es muy importante, que es también la incapacidad que tienen los pacientes cuando tienen el CAF con presión, porque recordemos que el CAF está bajo los pliegues vocales y no permite el paso de aire hacia vía aérea superior o permite un paso más mínimo, no va a tener presión subglótica, entonces el paciente no va a poder fonar. Claro. ¿Ya? Entonces eso obviamente es un tremendo limitante para la comunicación del paciente. Sí. Y de hecho algunos estudios que vieron más la parte biopsicosocial de los pacientes traqueostomizados, el resultado que dio fue que una de las principales, o si parece que fue la principal, ahí podría estar un poco, no sé si tengo el dato tan exacto, pero uno de los principales quejas de los pacientes o lo que les parecía más complejo de todo esto es no poder hablar, más inclusive que los que tenían trastorno de glutorio y no podían comer. O sea, ellos se sienten muy limitados. Y volviendo también a la pandemia, fue muy rico porque piensa que estos pacientes volvían a hablar, por decirlo de alguna manera, exacto, a tener emisión audible cuando se les instalaba la válvula de fonación. Recordemos que estaban todos con aislamiento y los pacientes no podían recibir visitas. No. Entonces lo que hacíamos con los terapeutas ocupacionales es que instalábamos la válvula de fonación y hacíamos videollamada con la familia. Perfecto. Entonces era muy rico, los pacientes se emocionaban, la familia se emocionaba mucho de volver a escuchar la voz del paciente. Familiar, claro, porque piensa que antes solamente lo veían con cánula de traqueostomía sin poder comunicarse. Lo veían con este tubo que es impactante también. Sí. Entonces era un momento muy, muy rico. El paciente se siente muy bien de volver a escuchar su voz. Es algo que a los pacientes los reconforta bastante y que los va enganchando también con el proceso de rehabilitación, porque el paciente no quiere que le saquen la válvula en general. ¿Ya? Al principio se va utilizando de manera progresiva, pero los pacientes quieren estar con la válvula porque quieren comunicarse. Lógico. ¿Ya? Porque quieren estar conectados. Imagínate lo que es comunicarte a punta de señas y articulación nomás áfona. Sí, no perdiste algo que es tan tuyo. Exacto.
Entonces a los pacientes les gusta. Y hay pacientes que toleran más estar con válvula de fonación que con filtro. Ya, porque tienen mejor manejo de sus secreciones, les es más cómodo, pueden toser mejor. ¿Y quién determina eso, el uso de la válvula o el uso del filtro? Lo vamos determinando con Es kinesiología. una determinación clínica, ¿cierto? Es una determinación clínica consensuada. Ya tampoco podemos olvidar el rol del médico, Por del supuesto. residente de UCI, que también da el pase o la chance para empezar a rehabilitar a sus usuarios, a sus pacientes. ¿Ya? Entonces, igual, y también se va dando el proceso del destete del ventilador. Entonces son varias cosas las que se tienen que ir dando para poder ir rehabilitando a los pacientes. Y una pregunta desde lo que pasa en la psiquis de esta persona, porque claro, yo llevo a lo mejor un tiempo prolongado y me van a sacar esta situación que en cierto grado me genera una sensación de seguridad, de que con esto estoy bien, de que no va a pasar nada, pero tienes que en algún momento sacarlo. ¿Cómo se trabaja ese apremio psíquico de la persona? Que seguramente tienes que haberlo vivido, así ya hay que sacarlo, pero ¿y si saco y si vuelvo a caer en esto y tengo que pasar por el mismo proceso? ¿Cómo se ve eso, Enrique? O sea, hay que explicarle claramente al paciente lo que se va a realizar. Yo creo que, obviamente, los que están también más conectados con el medio, porque a veces se decanulan pacientes que no están tan conectados con el medio. Claro, mantienen vigilia, pero no se lo cuestionan mayormente. No van a notar inclusive la diferencia. Claro. En los pacientes que están conectados, obviamente te preguntan lo que va a hacer, tú lo tienes que explicar detalladamente y bajarles, porque les genera obviamente mucha ansiedad. También después empecé a generar como un grado de dependencia de la cánula de traqueostomía, porque como dices tú, les genera seguridad. Claro. Saben que si en buen chileno se están ahogando, va a venir alguien, los va a aspirar, les va a ayudar con eso. Pero yo te diría que la clave es la educación al paciente. Y una pregunta para la gente. Me sacaron esto. ¿Tengo que pasar por una intervención quirúrgica para hacer este sellado? ¿Ese sellado se hace de manera natural? ¿Qué pasa ahí? Lo que debería ocurrir es que se realice de manera natural el cierre del estómago. Perfecto. ¿Ya? Eso es lo que debería ocurrir y lo que es más esperado en un paciente. Pero también hay casos que no se genera el cierre natural del estómago y tienen que pasar por un procedimiento quirúrgico. Pero yo te diría que esos son los pacientes que han tenido uso de cánula más prolongado, no tienen tan buena regeneración celular. Claro. Y hay algunos casos que requieren una intervención quirúrgica para el cierre del estómago, pero es la menor cantidad. Perfecto, perfecto. No, creo que ahí con la imagen la gente va a quedar muy clara en relación a ese proceso de rehabilitación. ¿Existe un protocolo acá en Chile, tú sabes, para generar este destete, este retiro? ¿Ya? ¿Cuáles son así como el gold standard que uno tiene que hacer? Bueno, no sé si lo habíamos mencionado, pero el proceso de destete o de retirar ya la cánula de traqueostomía se llama decanulación. Claro. Como mencioné, es un proceso que obviamente tiene que ir pasando por varias etapas y el paciente tiene que ir cumpliendo ciertos requisitos para que yo pueda decanularlo. O sea, el requisito más básico es que el paciente ya no se vaya a conectar más al ventilador mecánico. Tiene que respirar solo, digamos. Exacto, porque imagínate, le estoy sacando la cánula, que es mi vía de ingreso a conectar al ventilador. No quiero volver a conectar al ventilador. Entonces, generalmente un requisito básico es que el paciente haya estado 72 o más horas ya completamente destetado del ventilador mecánico. Papers sobre proceso de decanulación hay un montón. Sí, hay un montón. Existen distintos tipos de protocolos, distintos tipos de publicaciones, que son principalmente publicaciones que se van haciendo en relación a los protocolos que ocupan en distintos centros médicos. No hay un protocolo único acá, no hay una guía que te diga paso 1, paso 2, paso 3. ¿Ya? Lo que se hace es cada centro en general tiene que establecer su propio protocolo de canulación. Hay algunos que pasan por más pasos, otros que no, ¿ya? Hay algunos lugares donde no ocupan válvula de fonación, inmediatamente ocluyen al paciente
¿ya? O sea, en general va a depender de cada uno de los centros, no hay algo como completamente establecido. Pero si uno quiere leer literatura hay un montón, para entretenerse, para ver las distintas maneras de hacerlo. Ya que sé yo, hayan publicaciones para pacientes neurológicos, Sí. otras publicaciones de cómo lo hicieron para la pandemia. Entonces hay harta literatura como para entretenerse, Ya. para los que les gusta el tema. Ese tema. Lo importante es eso, es decir, que no tenga este apoyo respiratorio como el elemento central. Claro, que maneje sus secreciones. Ya generalmente se pide una oclusión de la cánula de traqueostomía por lo menos de 24 horas. Ya, en general que tenga un relativo o adecuado manejo de saliva. Ya, pero dentro de los principales que el paciente pueda ocupar bien su vía aérea superior, no se tenga que conectar al ventilador. Ya, No es una condición que se alimente por vía oral. no, muy importante. Sí, que eso ¿Ya? te lo quería plantear también ahí. Eso es muy importante porque el paciente se puede seguir alimentando por una vía no oral, no es un requisito. En la gran mayoría de los casos, el paciente que estuvo con una intubación orotraqueal prolongada y que tiene un trastorno deglutorio más severo, es un paciente que va a requerir, después de la decanulación, continuar con su proceso de rehabilitación de la deglución para volver a tener una alimentación por vía oral. ¿Ya? Entonces, antes se creía muchos los doctores como que presionaban harto y decían, no se puede canular porque no está comiendo por boca. Por eso te lo preguntaba, sí. Pero ahí fuimos convenciendo, diciendo, esto se sigue trabajando, Claro. esto no se acaba acá. No. El proceso de rehabilitación de un paciente traqueostomizado no se acaba con la decanulación. No. ¿Ya? Entonces no es requisito. Ahora un paciente que está con su válvula de fonación, igual hay distintos criterios. Yo te cuento también cómo lo trabajo y en mi experiencia y cómo lo hago en el lugar donde hago clínica. Pero hay colegas que tienen otras también maneras de trabajarlo, igual de válidas. Sí. Para mí es muy importante que el paciente tenga un grado de oclusión si se va a alimentar de nuevo por vía oral, aunque sea con una ingesta terapéutica, porque necesito que el paciente, si llega a aspirar, tosa. Claro. ¿Ya? Claro. Y bueno, también hay una prueba que se realiza en estos pacientes que es la prueba de tinción o la prueba de azul. Claro. ¿Ya? De Evans, que lo que hace es teñir la boca del paciente y pedirle obviamente que degluta. Después de eso al paciente se aspira, los kinesiólogos lo van a aspirar o lo vamos a aspirar nosotros para ver si dentro de ese contenido de aspiración hay contenido teñido, en este caso de azul. Porque si volvemos a nuestro amigo, ya tenemos el paciente. La prueba se tiene que hacer con el CAF desinsuflado. Claro. Ya el paciente se le tiñe la boca. Antes se usaba azul de metileno. Por favor, no lo ocupen. No. Muy tóxico. Muy tóxico, ¿ya? Basta con esta tinción vegetal que se ocupa para los CAP. Que bien inocuo, ¿sí? Sí. Se tiñe la boca. Ya, igual hay algunos centros que tienen otra parte son más pros, claro, son un poquito más caros también. No, y hay otras partes donde se sigue ocupando el azul. En fin, ¿ya? Yo te digo cómo lo hago. Yo teño la boca con colorante azul vegetal. Sí. El paciente va a tragar y existen dos vías. O se va por el camino viejo o se va por el camino adecuado. Ya, porque tenemos que pensar que aquí hay una encrucijada que se llama aerodigestiva. Sí. Ya, que es donde, en términos muy sencillos, se conecta más la vía respiratoria con la deglutoria. O sea, perdón, respiratoria con la digestiva. Sí. Y lo que se hace, se tiñe la boca del paciente, el paciente traga y se puede ir hacia la vía digestiva, que es obviamente lo que uno esperaría, pero en la gran mayoría de los casos se va hacia la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver que estas secreciones salen teñidas? Porque está el CAF desinsuflado, el colorante, la secreción, la saliva teñida va a caer hacia la vía aérea inferior, entonces aquí se va a ingresar una sonda de aspiración en la cual el paciente se va a ver si sale contenido teñido o no. Ahí estamos los kinesiólogos, los fonoaudiólogos pendientes de si sale o no sale. Claro. La prueba también se puede hacer con alimentos si yo quiero evaluar la ingesta de alimentos. Ahora, igual es un procedimiento que
que falla a veces, ya hay falsos negativos, Sí. sobre todo. Entonces siempre lo ideal, si uno tiene el recurso también, porque a veces no está muy disponible, es corroborarlo con una FES, ya con una evaluación con un otorrinolaringólogo para poder determinar completamente si el paciente está aspirando o microaspirando, ¿ya? Pero ese es más o menos el procedimiento, lo que se va haciendo en las primeras etapas para iniciar el trabajo con el paciente, ¿ya? No es requisito que sea para iniciar el trabajo, No, pero en general uno lo toma al principio, lo aplica como para ver y ir viendo también tener un punto cero. la evolución del paciente, Sí. ¿ya? Y vamos a poner de nuevo la válvula. Sí. Estas válvulas y todo esto hay de distintos tamaños, distintos diámetros. No, la válvula es universal. Es universal. Sí. Y todo lo que es la endocánula. Hay de distintos, Sí. de distintos tamaños, hay distintos precios. El precio va de la mano de la calidad, para que la gente sepa que de repente la gente es bien quisquillosa con lo que le van a poner a sus familiares. Oye, o sea, no te voy a mentir, yo antes sabía más o menos cuánto costaba una cánula de traqueostomía, siempre los mandaba a un lugar a comprarla, no vamos a decir el nombre, ¿ya? Pero ya no tengo idea, o sea, sé más o menos los rangos en los cuales está, pero no te podría decir, mira, una cánula cuesta tanto, después capaz que me mande las partes y ya subieron, entonces, pero obviamente hay distintas marcas. Sí. Uno como clínico yo creo que tiene una más favorita, a mí me gustan estas cánulas, preferencias de marcas, pero no te podría decir, oye, ¿sabes qué? Mejor compré la más cara porque es la mejor, ¿ya? Y obviamente también tampoco hay tanta variedad de marcas. No, sí, no hay tanto. No hay tanto tampoco como para elegir, cada vez llegan más. Sí. Pero no es tanto. Y las cánulas sí, pues las cánulas tienen distintos diámetros. Distintos diámetros, sí. Y tienen una numeración. La cánula de traqueostomía, ¿ya? Aquí tiene la numeración de esta, una 7.0, con eso yo sé el diámetro interno de la cánula, y va a depender de cada uno de los pacientes. En general, lo que se instala es un tamaño 8, que es como más estándar, ¿ya? Pero tenemos que pensar que cuando a mi paciente yo le instalo una válvula de fonación, el aire va a pasar hacia vía aérea superior por el espacio que queda entre la cánula de traqueostomía y la pared de la tráquea. Exacto. ¿Ya? Entonces, si yo a este paciente le instalo una cánula con un diámetro mayor, no va a haber espacio por el cual pase el aire hacia vía aérea superior con una válvula de fonación. Entonces, ese paciente no va a poder fonar. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración porque a veces uno dice, ya, le instalé la válvula de fonación, pero porque diantres no habló. Claro, sí. ¿Cachai? Y una de las razones puede ser porque el tamaño, el número de la cánula sea muy aumentado para el diámetro de la tráquea del paciente. Sí. A veces uno dice, no, todos van a andar bien con una 8, pero no estamos observando. Nada te asegura nada eso. Te asegura. Nada te ¿Ya? asegura. En teoría, el cirujano debería tener varias cánulas con distintos tamaños y probar la que mejor le queda al paciente. Yeah. Pero sabemos que eso a veces no es así. Sí. Hay disponible la cánula, entonces es más complejo. Pero en un mundo ideal ese debería ser como el proceso. Sí, en un mundo ideal el cirujano debería probar la cánula que mejor le queda al paciente. Y él debería determinar cuál es el diámetro más adecuado. ¿Cuál es el número? Perfecto. Que también quería que la gente supiera que no es como, esto es estándar, sino no. No, los diámetros son distintos. Perfecto. Súper, Enrique. Te hago otra pregunta en relación a eso. La instalación y el retiro ya de todo lo que es la TQT, ¿tiene algún tipo de secuela? ¿Tiene algún tipo de limitación? ¿Genera algo? ¿Ya? ¿Hay algún riesgo en esto? ¿En la decanulación? En la decanulación. Claro que hay un riesgo, recanularlo, que haya que instalárselo de nuevo. Los estudios dicen que más o menos del 2 al 5% de los pacientes que se decanulan requieren una recanulación. ¿Ya? No es tan alto tampoco. No es tan alto. No. O sea, si se lleva un buen protocolo de canulación. Pues claro. Si yo llego a tonta y a loca y le saco la cánula al paciente de traqueostomía, o sea, al paciente traqueostomizado, la probabilidad que esto vuelva a ocurrir es muy alta. Sí, por eso tienen que haber protocolos de decanulación para poder ir haciendo el paso a paso. Claro. Bueno, infecciones. Sí.
O sea, mientras no cierra el estoma, la probabilidad de infección es más alta. Por eso el estoma no se deja, se tapa con una gasa, ¿ya? Y que quede ahí lo mejor puesta la gasa posible para que quede lo más tapado posible. No lo puedo dejar descubierto. Ya, que eso es importante para que la gente lo sepa, porque yo he visto que se ponen hasta, no sé, un pañuelo y... No, pues lo Claro, correcto es taparlo con una gasa. con una gasa, ese es Sí. más o menos O con bueno, con algo que tape, que ocluya. Claro, ¿y se puede bañar las personas? Buena Claro, porque pregunta. estamos ahí... O sea, el paciente en UCI los van a bañar, entonces no va a tener Claro, problemas. Pero claro, está expuesto, tiene que tener más más cuidado. cuidado. Claro, Más porque hay cosas que me dicen, ya tengo esto, pero en realidad es algo en el cual no tiene que entrar nada extraño, No, pues porque no. si no voy a contaminar todo mi vía respiratoria. Exacto. Están más expuestos también al tener ya este estoma a cuadros respiratorios, ahora que estamos con todo este pic, también ellos están un poco más expuestos a esas condiciones, O Enrique. sea, sí, pues, que el paciente pueda ser colonizado por Mm, algún microorganismo, sí, pues están mucho más expuestos porque tiene que pensar que el microorganismo entraría por la cánula de traqueostomía y llegaría directamente. inmediatamente a la vía aérea. Mm, Entonces, claro, los pacientes se tienden a infectar más cuando ocupan cánulas de traqueostomía, si obviamente no tuvieron un adecuado manejo. Aparte hay que pensar que uno en una clínica, en un hospital, está expuesto sí, a los intrahospitalarios, claro. a todo lo que es Sí. De la- todo, digamos, todo lo de, que hay ahí. de todo. Pues entonces, lo ideal tampoco es que este tiempo se prolongue tanto, ¿no? Demorarme Exacto, tanto tiempo en la decanulación. Ahora, yo siempre hablo de decanulación en los pacientes que efectivamente se pueden decanular. por supuesto. Te digo, un paciente con una lesión medular alta es un paciente que quizás no se va a poder decanular porque va a requerir de asistencia ventilatoria por un ventilador el resto de Claro, su vida, claro. ¿ya? Pero hay que ser estratégico y tratar de canular rápido a los pacientes, Sí, ese es ¿ya? como el precepto, ¿ah? La gente busca rápidamente hacer este cambio. Claro, Bueno, porque eso también era lo que te mencionaba anteriormente. O sea, el proceso de rehabilitación de un paciente traqueostomizado se tiene que empezar desde el minuto en el cual se traqueostomiza, exacto, ¿ya? exacto. Sí. No, perfecto, para que la gente un poco sepa eso, Enrique. ¿M? Y una última pregunta. ¿Existen situaciones donde la TQT, bueno, sea una condición permanente? Tú estabas hablando de Ah, sí. algunas, sí. ¿Ya? Esas lesiones medulares, ¿qué otras cosas? Sí. Enfermedades respiratorias crónicas en niños, Ajá. pacientes con debilidad muscular respiratoria adquirida que no van a poder ventilar por sí solos, que es más o menos muy similar a lo que les pasa a los pacientes lesionados medulares, Ujú. pacientes neurológicos en estado de mínima respuesta también. Em, También hay algunos casos que, por ejemplo, un paciente neurológico mínima respuesta es un paciente que también se decide dejar con cánula de traqueostomía porque va a haber un acceso más directo hacia la vía respiratoria, Claro, porque es un paciente que no va a manejar sus secreciones, que no va a deglutir de manera adecuada su saliva, entonces es un usuario que va a estar mucho más expuesto a aspiración. claro, claro. Entonces hay condiciones, sí, hay pacientes que tienen que vivir con una cánula de traqueostomía de manera permanente, pacientes, por ejemplo, con cáncer de cabeza y Eso cuello, mismo te iba a preguntar. ¿ya? Que sobre todo cuando se les realiza radioterapia por la inflamación o el edema de vía aérea superior, requieren un uso de cánula de traqueostomía para poder seguir respirando, pues no va a haber espacio para que pase el aire si se me edematiza toda la vía aérea superior. Sí. Y además el daño colateral que genera la radioterapia. Mm. Y Mm. dentro de tu experiencia, como para cerrar, ¿has tenido así como opciones? Porque así como hay gente que no tolera ciertas cosas, puede ser que se quiera sacar esto. ¿Cómo ha sido eso? Ocurre porque de repente pasa con la gastrotomía, que salen con todo, ¿ya? O sea, ¿Cómo es esa experiencia desde esa situación? Que aquí ya estamos hablando de otra condición también. mira, sabes que a mí afortunadamente pacientes que se, Se quieran sacar la que se la endocannabinoide. retiren de manera por las de ellos, no, ¿Eh? no me ha tocado mucho ver en general. Mm, Pero sí, pues, obvio que se las puede sacar. Por eso también las cánulas, bueno, que aquí está de color morado, nada que ver, mm. pero tiene un collarín, pues sí tiene que estar Sí, po. sujeto al cuello. Si no está bien eh, sujeto al cuello, obviamente se puede salir. Imagínate al paciente Sí. tose fuerte, bueno, no tan fuerte no va a toser, No va a toser, no. pero genera una presión y
puede eventualmente salirse. Siempre debería estar unido con algún tipo de punto, ¿ya? Pero de repente hay cirujanos que hacen otro tipo de punto, que quedan más expuestas. Y yo creo que los principales pacientes que se pueden autodecanular son los pacientes con delirium. Sí, Ya el paciente que está agitado, por eso muchas veces los pacientes en UCI van a requerir el uso de contención, porque sí, de lo contrario se sacan la sonda, se todo. sacan la cánula, se Sí, sacan las vías, sí, sacan el catén. Entonces, sí. básicamente es una urgencia, pues es complicado que un paciente se retire la cánula por las de él. Sí. Pero sí, puede pasar, sí, obvio que puede pasar. Sí, que te lo preguntaba porque la gente de repente, claro, ve a su familiar contenido y también se explica por esta situación, por esta agitación, por esta condición donde en realidad, ¿ya?, sus respuestas cognitivas no son las más certeras y ante eso evidentemente hay que prevenir situaciones como la que estás diciendo tú. ¿Ya? Sí, para la familia es súper fuerte ver los contenidos. O sea, aparte, no, primero que decir, lo tienen amarrado. Ese es el concepto, sí. Esta cuestión parece el peral, ¿cachai? Entonces, es fuerte, pero obviamente se necesita la sujeción porque un paciente agitado es un paciente que se va a poner en riesgo vital el solito, Claro, ¿no? sí, sí. Se va a sacar todo, lo mismo que los pacientes que se autoextuban. Sí, Un paciente se puede sacar todo elemento invasivo, claro. ¿no? ¿Qué es esperable? ¿Qué puede ser? Pues si tú estás siendo invadido por algo que no lo tienes, entonces... Sí, pues aparte, ya, yo siempre digo, hagan el ejercicio de un día te pasó, ya, te tequeaste, tuviste Claro, un tec. Y de repente vas a aparecer en un lugar que no tienes idea dónde es, lleno de máquinas, lleno de cosas, te vas a agitar, te vas a asustar, más encima lógico. con el uso prolongado de benzodiazepinas, de Mm, sedantes, los pacientes después hacen abstinencia, se sí, agitan más, llegan despiertas. Lo primero que va a hacer es intentar sacarse todo. todo, sí. Todo, aparte, los pacientes con delirium, la incidencia de delirium en UCI es muy alta, es Mm, sobre el 60%, o algunos estudios 80, 85%, o sea, la altísimo, mayoría de los altísimo. pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo, que pasaron por periodos de sedación prolongada, la probabilidad de que hagan delirio es muy alta y Sí. puede hacer un delirio hiperactivo y se va a intentar sacar todo, entonces Mm, es complicado. es complicado. Bueno, bueno, solo agradecerte, Enrique. Ya te agradezco tu tiempo, como nos explicaste de manera muy clara, espero que para la gente también haya sido claro, ¿ya? No sé cómo llamarlo, el monito, la imagen, la manifestación 3D, Esto pero tiene un nombre, no me ¿cuál es? preguntéis cuál es el Tampoco lo nombre. sé, Ah, estamos en las mismas entonces, ya. pero creo que fue muy claro para que la gente lo pudiera ver y entienda este proceso que es el TQT, ¿no? Que es un tema que cada vez, y creo como tú decías, el COVID lo puso ahí como a los ojos de todos, ¿no? Claro, porque también se vio que era una... Por ejemplo, en las mutualidades que ya están acostumbradas a Sí, trabajar con pacientes traqueostomizados, para ellos es algo de todos los de días. todos los días, claro. Pero en otras instituciones era más la reticencia a traqueostomizar, por lo que te decía, se temía por el periodo de rehabilitación, etcétera. Pero con el COVID se vio que era una manera de sacar a los pacientes más Sí, rápido en UCI. Ya se había visto ya. sí, Pero eso fue como lo confirmatorio, exacto, ¿ya? exacto. Entonces ahí cada vez ha habido más el uso, de repente Mm, uno tiene algún familiar que en algún minuto estuvo traqueostomizado o familias que conviven con una persona sí, traqueostomizada. sí, Es complejo entenderlo al principio, tiene mucha repercusión también a nivel de salud mental. sí, muchísimo, Es, es- muchísimo. es Que, complicado. que eso te preguntaba, que cualquier elemento externo que esté en tu cuerpo es algo que te va a generar cierta reticencia. Es esperable, porque tú sales de tu estándar de normalidad. Entonces, ¿por qué esto? ¿Ya? Ujú. Si ya solamente tener no sé, una limitación de un movimiento, porque tengo un yeso de la antigua, ya me genera así como, me hace ruido en mi cabeza. Sí. Entonces, cosas como esa, con mayor razón. Bueno, agradecerte, ahí van a aparecer también porque tú eres director de un programa que justamente habla sobre esto, ¿no? Para que ahí a tu cámara le cuentes un poquitito Ahí dónde tengo mi cámara, tienes tu cámara, maravilloso. por supuesto, ahí. Em, bueno, en la institución donde yo trabajo, que es la UC, tenemos un diplomado, que es un diplomado de manejo en paciente crítico adulto,
con enfoque clínico práctico, donde aprendemos de esto y aprenden sobre mucho más. También hay un curso que dictamos, que es el curso de manejo fonoaudiológico integral de la persona con traqueostomía, donde colegas que están interesados en el tema se pueden ir formando. No lo hago yo solamente, yo soy el jefe nomás, el coordinador. Tenemos médicos, kinesiólogos, Esto no terapeutas es excluyente ocupacionales. entonces para No, fonoaudiólogos, no, para que la gente lo sepa. no, es excluyente para fonoaudiólogos. Ya, Pueden ingresar licenciados en fonoaudiología y fonoaudiólogos. Lo que te decía es que el equipo que dicta el diplomado en sí es multidisciplinario. perfecto. Tenemos, como te digo, kinesiólogos expertos del tema, intensivistas, enfermeras, etcétera, que hacen que sea un diplomado, humildemente creo yo, llamativo para una persona que está en proceso de formación. Por Yo supuesto. insisto, una de las grandes ventajas de hoy en día es que hay formación en el tema. Yo cuando era re poco Sí. lo que se hacía, Mm. digamos que uno ya tiene sus años, entonces aprovechen las maneras o los lugares donde se pueden formar. Así que los dejo cordialmente invitados a los colegas Y, que quieran formarse y en ahí el está tu área. contacto también, por si te quieren Sí. escribir. ¿Ah? Si tienen cualquier duda yo siempre digo, si tienes alguna duda del manejo del tema y querés preguntar, perdón, ¿No? quieres ¿Mm? preguntarle a alguien que tiene un poco más de experiencia, me pueden escribir, ya. De repente uno queda en contacto con colegas que te van Sí, preguntando dudas del manejo, etcétera. Y es súper rico porque yo soy de la idea que el conocimiento se tiene que compartir, o si no totalmente. No sirve de nada. no sirve de Está anquilosado, ¿ya? sí. Así que ahí tienen mi correo, si tienen dudas del diplomado también las pueden hacer. ¿Cuándo se Eso, abre? en agosto. En agosto, sí, estamos próximos. Un mes y medio, más o Más menos. o menos, como un mes. Sí, parte a principios de agosto, dura hasta enero. Y bueno, aprovechando de hacer publicidad, una de las grandes ventajas de este diplomado es que hay visitas clínicas presenciales. El estudiante va a poder estar en una UCI, conversar con colegas, aproximarse al área, ¿ya? De una manera práctica, no es solamente un diplomado teórico, ¿ya? Y tiene la ventaja que es online clases en vivo, en el cual también le permite a los colegas de regiones y de fuera de Chile. Hemos Claro. tenido estudiantes que hemos tenido de Bolivia, ahora vamos a tener un colega de Argentina, entonces llegan también colegas de otras partes que se quieren Ahí formar. aparece el link, se meten en el link y ahí se va a desplegar todo, ¿cierto? Claro, ese es el link de educación continua de la Católica y tienen que poner el nombre del diplomado o algo que se aproxime. ¿Ya? Eh, y pueden revisar dónde está el programa que ustedes van a tener, cuándo van a ser las fechas de los pasos prácticos, y van a ver las reseñas de los profesores que les van a hacer clases, etcétera. ¿Ya? Súper. Y también se van a contactar con las personas de educación continua por si tienen alguna duda, medios de pago, etcétera. Exacto. Ujú. Bueno, ahí creo que quedó muy claro. Los invito a decir lo que dice Enrique. De todas maneras, encontrar una formación que tenga ahora lo que él dice de estas actividades prácticas son escasas, ¿ya? Así que yo lo valoro de sobremanera, ¿ya? Nosotros que somos modelos más antiguos nos gustaba meter las manos, porque solamente estando ahí necesitamos ensuciarnos un poquitito con tierra, Sí, ¿ya? po. Pero lo bueno también es que cada vez los internados profesionales, el estudiante Sí, está teniendo más acercamiento a la UCI, más acercamiento a pacientes traqueostomizados. sí. Así que los colegas de ahora salen mucho mejor formados que Sí, nosotros. de todas maneras. Bueno, agradecerles a todos, espero que les haya gustado esta temática, agradecerle a ti Enrique, muchas gracias por tu tiempo, tu espacio, por lo claro que fuiste. No, gracias por la invitación. No, al contrario, espero lo Ujú. hayas pasado bien también, así que no se pierdan, este es un súper programa para que lo vean ahí. Y aprovecho también para que vean, ahí están todas nuestras redes sociales y se suscriban. Así que los dejo invitados, no se lo pierdan.